Muy buenas tardes, un saludo especial a todos los que nos hemos podido conectar por Facebook Live, por Zoom, a escuchar este mensaje especial de hoy Viernes Santo. El Señor Todopoderoso les bendiga y vamos a leer un pasaje bíblico que dice: pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyeron, pero no lo oyeron. Amén. Está en Mateo 13:16. Señor Jesús, infinitas gracias por este momento tan hermoso que nos permite, Señor Jesús de Nazaret, alistarnos a escuchar esa palabra hermosa, bendito Padre. Muchos somos los que estamos confiados, Señor, y creemos, Señor Jesús de Nazaret, y te pedimos, Dios Todopoderoso, que podamos no estar confundidos en ningún momento, Señor. Papito lindo, tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres único, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario, Señor, pero resucitaste al tercer día. Gracias, bendito Padre. Estamos aquí, Señor, a escuchar ese mensaje hermoso. Gracias, Padre lindo, porque tú nos das a enseñar cada momento de tu vida, Señor, que podemos estar confiados plenamente en ti, Señor. Que tú no moriste, Señor, que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Cuando invocamos tu santo nombre, bendito Padre, tú estás ahí escuchando la oración del justo, Señor. Padre lindo, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Señor, y colocamos delante de tu presencia, bendito Padre celestial, este servicio de hoy Viernes Santo, Señor. Coloco delante de tu presencia a nuestro pastor Jaime, esa palabra que tú le diste, Señor, para que la difundiera en este hermoso día especial, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Señor, porque cada minuto de nuestra vida, Señor, tú nos enseñas que debemos estar cogidos de tu preciosa mano. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Dios Todopoderoso, que seguirte alabando, glorificando cada uno de nuestros momentos, Señor, alabarte, que es lo que debemos hacer cada día de nuestra vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Declara tu amor inagotable, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Así es, Dios. En tus brazos, Dios, cada miedo y temor se apagan, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús. En tus brazos
cada miedo y temor se apaga. Declara, tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Tú renuevas nuestras fuerzas, Cristo Jesús. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Así es, Dios. Gracias por recibirnos en tu casa, Cristo Jesús. Aquí estamos, Dios, humillados, postrados, Dios, declarando, Dios, de tu palabra, declarando, Dios mío, de tus promesas, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús, que aunque pasemos por valles, Dios, no temeremos porque tú estás aquí, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús. Por eso te alabamos, Dios, por eso te glorificamos y te honramos, Cristo Rey. Declara, aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, porque estás conmigo. Y si caigo, me pierdo, vienes a buscarme, no me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Así es, Dios. Tu amor es inagotable, Cristo Jesús. Tu palabra dice, Dios mío, que tu amor y tu bondad, Dios, nos persiguen todos los días de nuestras vidas, Dios. Y hoy lo creemos, hoy lo profesamos, Dios, hoy lo declaramos, Padre bendito de los cielos, Señor Jesús, porque es una promesa, es un sí y un amén en tu nombre, Cristo Jesús. Y declaremos, iglesia, que el amor del Señor es inagotable. Tu amor inagotable es, tu
En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, Señor Dios de los cielos, por ese momento en el cual nos permites entregarte ese tiempo de alabanza, Señor. Gracias por ese amor eterno, bendito Dios, que tienes para con cada uno de nosotros, bendito Rey. Alabado sea, Señor, porque ese amor, como lo expresábamos en el cántico de alabanza, es un amor inagotable. Gloria a ti, oh mi Rey. Continuamos, Señor, en tu presencia, agradecidos contigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Dios decimos amén y amén. Bueno, saludo cordial a todos y cada uno de los que en este momento están conectados a través de Facebook Live o también de la plataforma virtual Zoom. Estamos emitiendo desde Casarroca, Florencia, en el departamento del Caquetá, República de Colombia. Esta tarde, siendo las 3:18, tenemos un maravilloso sol en la ciudad de Florencia. Esta mañana estuvo el día un poco opaco, algo de lluvia. Son las condiciones climáticas de este departamento. Hay momentos en los cuales tenemos un buen sol y se viene la lluvia, o tenemos lluvia y se viene el sol. Alabado sea el Señor, porque definitivamente esta tierra es de gran bendición. Lluvia y sol de manera constante aquí en el Caquetá. Bueno, en este servicio especial damos la bienvenida a quienes en este momento se están conectando, quienes ya están conectados. Saludo cordial, abrazo extensivo para sus respectivos familiares y parientes. Les invito a que ubiquemos la escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Vamos a ubicar el texto base de esta enseñanza de Viernes Santo, 2 de abril, año 2021, visión en acción. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Cuántos decimos amén? Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, con el único propósito de entregar tu cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable al Padre Celestial. Y de esa manera, por medio de tu preciosa sangre, estar comprándonos a cada uno de nosotros, porque fuimos comprados no con oro, no con plata, sino con tu preciosa sangre. Alabado seas, mi Señor, por todos y cada uno de los favores y bienes recibidos, porque ahí en la cruz del Calvario, Señor, te llevaste nuestros pecados, para que cada uno de nosotros estemos muriendo al pecado y vivamos para la justicia. Gloria a ti, mi Rey, porque por tus heridas hemos sido sanados. En el poderoso nombre de Cristo y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El apóstol Pablo, aunque viene tratando sobre el ejemplo establecido por Cristo, cuando vamos al contexto de ese capítulo 2, el apóstol Pedro viene tratando sobre ese ejemplo establecido por Cristo. También trata el tema de la obra redentora de Cristo, cuyo significado va mucho más allá de cualquier ejemplo establecido.
Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz, para que tú y yo muramos al pecado y vivamos para la justicia, o sea, vivir para Dios en Cristo Jesús. Vamos a ver en esta tarde tres apartes bíblicos que hacen alusión a tres situaciones que sucedieron aquel día de la crucifixión del Señor Jesús. Y para aquellos que les gusta tomar apuntes, el título de la enseñanza es 3 horas de oscuridad continua en una tarde. No fue un eclipse de sol. Alabado sea el Señor. Entonces, en esos tres apartes bíblicos que hacen alusión a las tres situaciones que sucedieron aquel día de la crucifixión, vamos a ver el primero. En Marcos capítulo 15, versículo 16 al 20, dice: los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Versículo 17. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Versículo 18. Salve, Rey de los judíos, lo aclamaban. 19. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla le rendían homenaje. 20. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Estos textos nos muestran el maltrato emocional y físico al cual estuvo sometido Jesús aquel día. Nosotros vemos cómo a través de la Escritura el Señor nos permite identificar ese momento histórico en el cual el Señor Jesús recibe tanto maltrato emocional y físico previo a ese sacrificio que iba a hacer en la cruz del Calvario por nuestra redención y salvación. El segundo aspecto bíblico, que por supuesto hace alusión a esas tres situaciones que sucedieron aquel día de la crucifixión de Cristo, está en Lucas capítulo 23, versículo 27. Dice: lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Amén. Aquí leemos sobre la reacción de quienes seguían a Jesús. Una reacción que por supuesto era de tristeza, de lamento, de golpes de pecho. Y viene el tercera parte bíblico que hace alusión a tres situaciones que sucedieron aquel día de la crucifixión. En Marcos capítulo 15, versículo 33 al 34 nos dice: desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Entonces, aquí encontramos a través de estos textos bíblicos los tres aspectos que hacen alusión a esas tres situaciones que sucedieron aquel día de la crucifixión del Señor. El primero de ellos, como ya lo expresé, tiene que ver con el maltrato emocional y físico al cual estuvo sometido el Señor Jesús aquel día. El segundo, encontramos la reacción de quienes seguían a Jesús, una reacción de tristeza, de lamento
y de golpes de pecho. Y el tercero, efectivamente, nos presenta ese mediodía hasta la media tarde, o sea, desde las 12 meridiano hasta las 3 p.m. 3 p.m. En Reina Valera lo identifica como la hora novena, porque recordemos que dentro del calendario judío, la primera hora es a las 6 de la mañana, la primera hora del día. Y cuando nos habla de la hora novena es las 3 de la tarde. En ese Me espacio llama la reacción. de La hora las no 12 es. a las 3 quedó toda la tierra en oscuridad, precisamente cuando el sol se hallaba en su cenit, o sea, en el punto más alto de su elevación, ahí sobre el horizonte. Y por esa época había luna llena. Cuando el sol está en el punto más alto del horizonte, y por supuesto es un tiempo de luna llena, físicamente es imposible un eclipse de sol. Sin embargo, se oscureció la tierra. Alguien podría decir, eso fue un fenómeno natural, pero resulta que fue algo producido directamente del Padre Celestial, porque el sol estaba en ese momento histórico en el punto más alto del horizonte, por la misma época del año. Y por supuesto, era época de luna llena. Y en esas condiciones es imposible que ocurra un eclipse de sol. Sin embargo, la tierra se oscureció, y no por un eclipse de sol, sino por las características que vamos a ver y que por supuesto nos presenta la escritura que ocurrieron en ese lugar al momento de la crucifixión. Y esta fue una señal del futuro. Se oscureció la tierra. Una señal del futuro de la humanidad. Lo que era para la paz de ellos quedaba oculto a sus ojos. La tan anhelada paz mundial en estos tiempos, la tan anhelada paz nacional, regional, local, y todo porque se está bajo el poder de las tinieblas y se lleva a cabo las obras de las tinieblas. Hay oscuridad que lleva a la maldad. Entonces vino un grito del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Preciso a las 3 de la tarde, a la hora novena, cuando era la hora de la oración, expresó lo escrito en el Salmo 22, versículo 1, la parte A. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es sorprendente cómo la escritura nos entrega detalles de ese momento histórico, cuando precisamente a las 3 de la tarde era la hora de la oración. El Señor expresa con un grito diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esa expresión que por supuesto estuvimos leyendo a través de Marcos, la encontramos en el Salmo 22, versículo 1, la parte A. Tremendo, mis amados. El autor de nuestra salvación, quebrantado por nosotros, de tal manera que llegó a sentir el desamparo del Padre Celestial. Se quebró su voz, se quebró su corazón, mientras se mantenía irrompible por nosotros su amor. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
se quebró la voz de Jesús en la cruz del Calvario. Pero no se quebró su corazón, porque su amor estaba presente por toda la humanidad. Y mira que esta es una oración ahí en el Gólgota, el monte donde fue crucificado el Señor. Y es una oración diferente a la del huerto de Getsemaní. En Getsemaní, Dios le oye y le fortalece, mientras que en el Gólgota, durante esas 3 horas oscuras, fue hecho pecado por nosotros. Alabado sea el Señor. En Marcos capítulo 15, versículo 37, nos dice la palabra: entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Otro grito del Señor. Pero este fue un grito de victoria por la misión cumplida. Él vino a pagar un precio en la cruz del Calvario y así lo hizo en obediencia al Padre Celestial. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, o sea, murió. ¿Y qué ocurrió seguidamente? La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Eso es lo que está consignado en la Escritura. Y es lo que nos presenta precisamente lo correspondiente de esas 3 horas de oscuridad. La cortina del templo, la cortina del santuario se rasgó en 2, de arriba a abajo. Por medio de Jesucristo se da acceso al Padre Celestial, al lugar santísimo. La cortina del templo se rasgó en 2. Recordemos que históricamente el pueblo no tenía acceso al lugar santísimo. Pero ese simbolismo que nos presenta ese momento en el cual la cortina del santuario se rasga en 2 desde arriba hacia abajo, es efectivamente presentándole a la humanidad que se rompía por completo esa tradición que venían desarrollando quienes hacían parte del pueblo de Dios, que no podían ingresar al lugar santísimo. Y desde ese momento, la historia recibe una gran bendición en la humanidad y cada uno de nosotros desde ese momento, en cada una de las generaciones, al lugar santísimo ya podemos entrar. ¿Cuántos decimos amén? En Marcos capítulo 15, versículo 39 nos dice: y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Tremendo. Tenía que ocurrir todo esto para que los mismos soldados en un momento reconocieran que verdaderamente era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que en la persona de Jesús fue maltratado, fue golpeado, fue lastimado. Estaba precisamente ahí colgado en la cruz, pagando un precio por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de la humanidad. Se evidenció que Jesús sí era el Hijo de Dios,
Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Eso dice el centurión. Se cumplió la escritura, mis amados. En Juan capítulo 19, versículo 28 al 37. Juan capítulo 19, del 28 al 37. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este día muy solemne para ellos. Así que le pidieron a Pilatos ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Versículo 33. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es veredicto. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán hueso alguno. Y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Alabado sea el Señor. Un momento histórico muy triste para quienes en ese momento estaban alrededor de la cruz del Calvario. Y es un relato bíblico que, por supuesto, conmueve el corazón. Pero qué alegría cuando la misma Escritura nos revela que todo eso fue hecho por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Se estaba pagando el precio de nuestra salvación. Se cumplió la Escritura. Apreciados hermanos en Cristo, ¿en qué situación de la crucifixión estás en este momento? Recordemos los 3 estados de la crucifixión, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, cuando se oscureció toda la tierra, y no por algún eclipse total que se hubiese presentado, sino sencillamente porque estaba ocurriendo algo sobrenatural para bendecir a la humanidad. Jesús, entregando su cuerpo como sacrificio vivo y santo para la redención y el perdón de nuestros pecados. Clavado en la cruz, en el madero, llevándose nuestros pecados, para que nosotros seamos sensibles y no pequemos más, sino que muramos al pecado y vivamos para la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero entonces, volvamos a la pregunta. ¿En qué situación de la crucifixión te encuentras? Recuerda que está la situación del maltrato emocional y físico. Está la situación de darse golpes de pecho.
o está la situación en el propósito divino de la cruz? ¿Cuál es tu estado? Porque si estás en la situación de maltrato emocional y físico, se habla mal el uno al otro, hay malas relaciones, malas expresiones, se usan groserías, gritos, hay agresión, se automaltratan, no se valoran el uno al otro, subestiman a los demás, se burlan, ridiculizan a algunos ante otros. Eso hay que llevarlo a la cruz del Calvario. Porque los hijos de Dios recibimos bendición, somos bendecidos para bendecir. Y en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, el Señor está haciendo cosas nuevas. Nos quitamos el ropaje de la vieja naturaleza y nos vestimos con el ropaje de la nueva naturaleza a imagen de Cristo nuestro Señor. ¿Te están maltratando emocional o físicamente? Recuerdas que no puedes, no debes perder tu dignidad. Esa dignidad como hijo, como hija de Dios que el Señor te ha entregado, no es para que sencillamente la pierdas ante el maltrato emocional o físico que alguien te pueda causar. Ahora, quizá haya quienes están en la situación de darse golpes de pecho, añorando lo que pudo ser y no fue, recordando quizá aquellas personas, aquellas situaciones que quedaron en el pasado, flagelándose por lo que no hizo o dejó de hacer en el pasado, viviendo anclados en el dolor del pasado. Somos hijos de Dios y todo aquello que haya habido antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, desde ese mismo momento en que tú recibiste a Jesús como el Redentor y Salvador de tu vida, el Señor en el madero, en la cruz del Calvario, se lo ha llevado. Pero quizá ya como hijo de Dios, como hija de Dios, haya cosas que no hayas permitido que salgan de tu corazón. Quizá hay amargura, quizá hay resentimiento. Y por eso te complicas la vida y le complicas la vida a los demás. Pero recuerda que tú eres un hijo, eres una hija de Dios y por lo tanto eres una nueva creación en Cristo Jesús. Qué importante es llegar al propósito divino de la cruz, poniendo toda tristeza, todo dolor, toda frustración, toda altanería, toda grosería, toda baja autoestima, todo pecado allá en la cruz. Todo aquello que le haga daño a tu corazón, todo aquello que le haga daño a los demás, hay que llevarlo a la cruz del Señor. Poniendo toda tristeza, todo dolor, toda frustración, toda amargura, toda altanería, toda grosería, toda baja autoestima, todo pecado, llévalo a la cruz de Cristo. Siguiendo el ejemplo de obediencia de Jesús, quien obedeció la voluntad del Padre hasta la muerte de cruz. ¿Recuerdas ese primer grito de Jesús
ahí ya crucificado, ahí en el Gólgota. Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya tú como hijo de Dios no estás abandonado, no estás abandonada por el Padre Celestial. Ese grito del Gólgota de Jesús quedó ahí en la cruz. Y recuerda que el velo del santuario se rasgó de arriba a abajo para que cada uno de nosotros entremos a la presencia del Señor, al lugar santísimo de Dios. Más bien, recuerda esa oración en el huerto de Getsemaní, donde Dios oyó la oración de Jesús y lo fortaleció. Mientras que en el Gólgota, durante esas 3 horas, hubo oscuridad, porque Jesús estaba cargando con los pecados de la humanidad. Entonces, es muy sencillo. Hoy día debemos tener presente la oración del huerto de Getsemaní. Y recordemos esa oración que está consignada en Mateo capítulo 26, versículo 29. Mateo 26, 29 dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Tremenda oración del Señor Jesús. El Señor Jesús sabía lo que iba a padecer y en su naturaleza humana, el Señor Jesús se angustió porque él sabía que lo iban a maltratar, él sabía que le iban a causar daño, le iban a golpear física y emocionalmente. Por eso se postra rostro en tierra y ora al Padre Celestial. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. En otra versión dice, si te es posible, aparta de mí esta copa. No permitas que yo beba este trago amargo. Pero lo importante, efectivamente, es como concluye la oración el Señor Jesús. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. En otra versión dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, amado Padre Celestial. Y es ahí donde tú y yo debemos reposar. Es ahí en donde cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre con un corazón dispuesto a no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Por eso no nos debemos amoldar al mundo actual, sino estarnos renovando a través de la palabra, para que de esa forma estemos conociendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Un día como hoy, de 12 a 3 de la tarde, de 12 del día a 3 de la tarde, la tierra se oscureció. Fue un momento difícil en la humanidad de Jesús porque estaba cargando con todos los pecados de la humanidad. Pero en la naturaleza divina del Señor se glorificó, porque sencillamente al momento en que iba a entregarle el Espíritu al Padre Celestial, dijo, todo está consumado. Misión cumplida.
Es como si le hubiese dicho al Padre Celestial: Padre, me mandaste a hacer una tarea y aquí te estoy entregando la tarea. Actúa en obediencia. Y esa obediencia sencillamente fue para bendecirte, para bendecirme, para bendecirnos a todos a través del llamado a la salvación. Qué maravilloso es el Señor, que nos ama con amor eterno. Oremos. Padre, quiero darte gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este momento especial en el cual tú, oh Dios, nos permites seguir edificándonos en el conocimiento y sabiduría de tu palabra. A la luz de tu palabra hemos podido revisar ese momento histórico, ahí cuando tú, Señor Jesús, estabas en la cruz del Calvario y la tierra se oscureció porque estabas cargando con todos los pecados de la humanidad, con el único propósito que cada uno de nosotros, así como tú moriste por los pecados nuestros, cada uno de nosotros estemos muriendo a nuestro propio pecado. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque en ti hay sanidad. Gracias, Señor, porque todo corazón herido, todo corazón maltratado, todo corazón afligido, que llegue a tu presencia con una disposición para que tu Espíritu Santo a través de la palabra ministre, tú te glorificas, Señor, en toda situación. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque en medio de la debilidad que podamos tener, tu poder, Señor, se glorifica. Alabado seas, mi Rey. Padre Santo, Señor Dios de los cielos, oro por todos y cada uno de los que nos siguen a través de estos dos sistemas virtuales, bendito Rey, de Zoom, como también de Facebook Live. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú que conoces cada corazón, conoces cada necesidad, Señor, la suplas conforme a tu voluntad, pues tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y tus planes no son de calamidad, son planes de bienestar a fin de que tengamos un futuro y una esperanza. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque esta semana ha sido una semana de reflexión para que cada uno de nosotros estemos reflexionando sobre nuestro proceder, que cada uno de nosotros dejemos a un lado el concepto de Semana Santa y más bien tengamos vidas santas caminando en ti, oh mi Señor. Gracias, Padre Celestial, por todos y cada uno de los favores y bienes recibidos. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que derrumbes toda religiosidad, todo legalismo que pueda haber en tu pueblo, bendito Rey, y que cada uno de nosotros, de una manera juiciosa, oportuna, estemos acogiéndonos a tu palabra, permitiendo que esa palabra quede sembrada en lo profundo de nuestro ser, y que desde allí cada uno de nosotros seamos esos hombres y mujeres como hijos tuyos, esforzados para poner en práctica tu palabra. Alabado seas, mi Señor. Continuamos, Señor, en tu presencia, agradecidos contigo, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, los hijos de Dios decimos amén y amén. Alabado sea el Señor. Bueno, como siempre acostumbramos en Casa sobre la Roca, después de entregar un mensaje, los mensajes definitivamente están basados, sustentados en la palabra de Dios. Hacemos una pregunta. Si hay personas que de pronto no hayan recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas. Es sorprendente cómo el Señor inquieta corazones. Cuando estábamos en la presencialidad, bueno, dentro de pocos días estaremos con la ayuda del Señor reabriendo el auditorio, volviendo a la presencialidad. Habrá alternancia, seguirá lo virtual, pero estaremos en la presencialidad. Y les decía que cuando estábamos en la presencialidad, el Señor tocaba personas.
que sencillamente pasaban por el auditorio y el Señor la inquietaba y entraban. Otros eran sensibles a la invitación que un hermano en la fe le hacía para que fuera a recibir de la palabra. Y veíamos cómo el Señor se glorificaba. Y muchos llegamos precisamente a los brazos del Señor. Todos llegamos a los brazos del Señor porque el Señor nos inquietó. Y cuando viene la oración de fe, fundamentada en Romanos capítulo 10, versículo 9, pasan personas que han recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de sus vidas. Inician una nueva vida en Cristo Jesús. Porque el Señor vino a traernos vida, pero vida en abundancia. Entonces, ahí donde estás, si no has recibido a Cristo como el Redentor y Salvador de nuestras vidas, también por este sistema virtual, hacemos la invitación para que nos permitan decirles que en Romanos capítulo 10, versículo 9, la palabra dice que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, somos salvos. Así que en el sitio donde tú estás, con voz audible, que tú mismo te escuches, que tú misma te escuches, repite conmigo esta corta y sencilla oración. Y cada expresión, guárdala en tu corazón, porque eso te va a ayudar a generar convicción. Repite conmigo, por favor. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, porque en la persona del Señor Jesús pagaste un precio en la cruz del Calvario por mi salvación. En este momento reconozco, como dice la Escritura, que fuiste sepultado, pero al tercer día resucitado y estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Me presento ante ti. Te pido perdón por todo lo que haya pecado desde la infancia hasta este momento. Abro la puerta de mi corazón, te invito a entrar. Por favor, toma el control de mi vida y de mi ser y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que bienvenido, bienvenida al redil del Señor. El Señor te ama con amor eterno. Y por supuesto, los planes que Dios tiene para tu vida son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengas un futuro y una esperanza. Vamos a, antes de quedar despedidos con una oración, este viernes, en este servicio especial, vamos a darle gracias al Señor por los trabajos y por los empleos. Padre, quiero darte gracias, Señor, por cada trabajo, por cada empleo que tú entregas a tu pueblo, por cada idea de negocio, por cada empresa, programa de emprendimiento que tú permites adelantar a tus hijos. Gracias, Señor Dios de los cielos, porque a través de ello tú permites que se reciba una compensación económica. Y gracias, oh Dios, porque en tu palabra nos enseña todos y cada uno de los principios con respecto al diezmo y a la ofrenda. Gracias, Padre amado, porque a través de los diezmos, a través de las ofrendas, tú permites que por medio del ministerio de misericordia, amor y servicio, el MAS, se extienda esa mano bondadosa tuya para suplir de manera temporal las necesidades de los hermanos de la congregación, como también de la región. Gracias, Señor Dios de los cielos, por tu fidelidad. Bendecimos los diezmos y las ofrendas, bendecimos cada trabajo, bendecimos las manos de los hermanos de la congregación, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados,
Qué alegría, una vez más, el Señor me permite estar en contacto con ustedes a través de este medio virtual. Gloria a Dios por su palabra. Y ese es el propósito de estas transmisiones, llevar esa palabra que transforma vidas, transforma corazones. Así que les animo para que ahí le den compartir a la enseñanza. Esto en algún lugar del mundo, personas de habla hispana quizá están necesitando una palabra de consuelo, conocer ese Jesús amoroso, ese Dios que nos ama con amor eterno. Por eso, dale compartir a la predicación. Ahí, si tú estás en Face, dale compartir. Si estás en Zoom, ingresa a tu Face y dale compartir. Porque todo esto definitivamente es con el único propósito de extender el conocimiento y sabiduría de la palabra del Señor a los cuatro vientos. Y eso hace parte con la misión de Casa sobre la Roca. ¿Cuál es la misión de Casa sobre la Roca? Compartir el evangelio y el concepto de una iglesia cristiana a todas las personas de habla hispana. Esa es la misión de Casa sobre la Roca. Compartimos el evangelio de Cristo. No nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todos los que creen en él. Y por supuesto, estamos ahí como hijos de Dios, siempre comprendiendo que una iglesia integral es aquella que se basa en la palabra, en los 66 libros de las Sagradas Escrituras, la Biblia, y hay un corazón dispuesto para la alianza del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de la verdad que nos guía a toda verdad y nos guía en la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Saludo cordial y extensivo para sus respectivos familiares y parientes. Ha sido de verdad un privilegio que el Señor me ha entregado en compartir este maravilloso mensaje en el día de hoy. Y no olvides, dale compartir ahí en tu Face, dale compartir, porque es de gran bendición. Un abrazo y saludos en casa. Chao, chao.